Om. El 5 de diciembre conmemoramos la muerte de uno de los líderes más importantes del último siglo, Nelson Mandela. Vamos a revivirlo hoy con sus palabras y su enseñanza. Hoy un mensaje contundente para Latinoamérica y para Colombia. Om. ¿Listo? Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, saviryam karavavahe, tejasvinamavitamastu, ma vivishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Buenos días a todos y todas. Yo solo veo cámaras y ahí van. Sí. Bueno. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Nelson Mandela. No me acuerdo cuántos de esos días vimos una película de él, Invictus, o bueno, basado en su vida, en una partecita de su vida. Y es relevante hablar de Nelson Mandela hoy con la energía que hemos estado llamando aquí en el ashram, que es esa energía del nacimiento crístico adentro de nosotros, el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. ¿Y por qué hay una relación entre Nelson Mandela y el mensaje de Jesús? Muy simple y profundo. Nelson Mandela encarnó una de las enseñanzas más importantes de Jesús, el perdón, el amor y la reconciliación. No desde la teoría, sino desde su propia práctica y de su forma de liderar. Y hoy quiero compartirles algo de ese mensaje tan contundente y profundo de Nelson Mandela para la humanidad, que como decía ahora en el titular, no solamente fue para Sudáfrica, sino creo que en estos momentos y la razón por la cual queremos revivirlo aquí en el ashram, en esta cuenca y en este país, es porque tiene un mensaje profundo de reconciliación en un país que ha estado en guerra y que está en proceso de transición, así mismo como lo estuvo y como lo sigue estando Sudáfrica. Entonces, esa es un poco la secuencia lógica. Hemos estado hablando del rey David, del rey Salomón, de las enseñanzas de su sabiduría. Tuvimos un retiro del perdón y planteamos justamente en ese retiro que una de las mensajes de Shivananda para cultivar la virtud del perdón, cualquier virtud, pero en este caso del perdón, hay que estudiar a aquellos que han encarnado las enseñanzas. Y un ejemplo vivo es Nelson Mandela, otro ejemplo es Gandhi, pero pues hoy nos vamos a plantear en Nelson Mandela. Importante también de Nelson Mandela, y conectando un poco con la línea que planteamos en el retiro del perdón, Nelson Mandela se salió de la lógica del ataque y la defensa. Y esto es una lógica que es difícil de salir cuando has pasado injustamente 27 años en una cárcel bajo las peores condiciones que un ser humano puede pasar. Él se salió de esa lógica y le enseñó al mundo que es posible estar en el sistema del amor. Entonces eso como abrebocas para empezar con Nelson Mandela. Un poco el contexto surafricano. Fue colonia holandesa desde 1652. Y eso nos lleva también, quiero hacer constantemente un paralelo con Latinoamérica, con Colombia. Desde 1652, la segregación a los aborígenes, a los indígenas, a los afro de allá, a las comunidades negras de allá, fue contundente, igualmente que aquí. Y ese es un poco el contexto a grandes rasgos de dónde se ubica Nelson Mandela.
Nelson Mandela, o Madiba, como era su nombre tribal, así era como lo llamaban sus amigos, ahí vimos en la película, nació el 18 de julio de 1918. Esta fecha de 1918 es importante porque en contexto mundial era el fin de la Primera Guerra Mundial. Nació en Muenzo. Lo llamaron su nombre Rolihlahla. No sé muy bien cómo pronunciarlo, pero significa arrancar una rama de un árbol, eso significaba su nombre. Más coloquialmente, el revoltoso. Eso es muy interesante que su nombre desde pequeño haya sido el revoltoso porque fue un revolucionario. Murió el 5 de diciembre de 2013, hace poco, y por eso estamos conmemorando y trayendo su energía, y el 5 vimos su película aquí, que a los online les recomendamos mucho ver Invictus, una peli que nos trae algo de su enseñanza. La infancia de Mandela fue en una aldea tipo Gandhi, una aldea autosuficiente, conectada con los mayores, con el respeto, con la comunidad. Y esos fueron los valores con los que él se crió. Estudió Derecho y Artes, fue abogado y completamente entregado a los conceptos constitucionales y legales de la igualdad, los derechos fundamentales, los derechos civiles y políticos. Entregó su vida a esta lucha. Y en el marco de todo esto, Mandela, vivió el sistema político, uno de los sistemas políticos declarado crimen de lesa humanidad, el sistema del apartheid. Y quiero preguntarles si saben qué es el apartheid o qué fue. Sí, una estructura racista en Sudáfrica muy profunda en la que, por ley, las personas afro estaban consideradas como seres inferiores que la minoría hegemónica blanca. Sí, así es como nos menciona Juan. Fue un sistema político, jurídicamente legal, no legítimo, pero sí legal. Y su pilar fundamental era profundizar la segregación y la discriminación entre blancos y negros por política. Este sistema político de segregación racial se estableció entre 1948 y 1992. ¿Quiénes de aquí somos del 90? Es decir, mientras nosotros estábamos naciendo, en otro lugar del mundo existía legalmente un sistema en la que dividían a los niños blancos y negros. Y evidentemente los negros en las peores condiciones, en las peores viviendas, en los peores colegios, sin acceso a las playas. Quería enviarles cositas, pero como no tenemos internet acá, pues da igual. Pero vi fotografías de anuncios: esta es una playa para blancos, los negros no pueden entrar. No eran afros, eran negros, pues como esa despectiva. Y estableciendo 1948 también es una fecha importante. ¿Quién se imagina por qué a nivel global? Sí. En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial. Es decir, 2 años después se establece este régimen de segregación y de miedo, así lo quiero llamar. Es el régimen del miedo. Y es importante porque en el contexto global del apartheid estábamos en Guerra Fría. No sé si estábamos o estamos, yo creo que seguimos en Guerra Fría. Y la Guerra Fría es algo que sucedió luego de la caída del muro de Berlín. Esto pues me salgo un poco del tema, pero para ponernos en contexto, que es importante, en donde hay 2 sistemas opuestos, entre comillas, el comunismo y el capitalismo. Entonces había un miedo global de que el comunismo volviera a nacer. Y parte de establecer este régimen, además de ser racista, discriminatorio y todo lo peor, los adjetivos peores que podamos ponerle a este régimen, tenían miedo de que se siguiera estableciendo el comunismo. Y
ese es el contexto en el que sucedió el apartheid, que Mandela lo llamaba un genocidio moral a las personas de piel negra, un genocidio de la peor manera que puedes tú tratar a un ser. Y hoy quería hacer algo como un performance acá en el satsang, pero no quise interrumpir la meditación, pero ¿cómo nos sentiríamos si solamente los arios, raza blanca, estén adelante, atrás se me van las mujeres, y atrás se me van los negros, y atrás se me van los mestizos? Algo tan sencillo como eso nos causaría un poco de ¿por qué unos están adelante y otros atrás? Y eso sucedió por muchos años, casi 40 años en Sudáfrica. Y en este contexto estaba Mandela. En 1948 Mandela tenía 30 años cuando subió al poder los africanés, que así se llamaba pues este grupo que estableció este régimen del apartheid. Y él en 1948 fue elegido secretario nacional del Congreso Nacional Africano, que en contexto, para que entendamos un poco la película, los que no la vimos, eran los del partido de Mandela. El Congreso Nacional Africano es uno de los protagonistas de esta historia que estamos aquí desenredando. Y empezó a ser militante político con una idea clarísima de libertad e igualdad para todos, partiendo de la base de que había una ley, que era la del apartheid, que no era legítima, era una ley injusta. Y aquí empezamos también a ver su enseñanza también en filigrana. Tenemos muchas leyes y hay que respetarlas en teoría, pero si la ley es injusta, hay un derecho a la rebelión, según este sistema. Pero no la rebelión de cualquier manera, vamos a ir también desgranando cómo la rebelión, qué fue lo que nos enseñó Mandela. Voy a hacer un poquito de línea de tiempo y me voy a ir saltando también como en temas. En 1952, 48, 4 años después de que él haya sido elegido como secretario de este partido, empezó la campaña de Fiancé, que significaba rebeldía. Y significaba básicamente en desobediencia civil contra las leyes injustas. Y eso fue como el movimiento que empezó a liderar Mandela. Entonces esa desobediencia civil contra las leyes injustas eran justamente ese sistema que sin ninguna razón alguna, solamente bajo una razón racista, clasista y todo lo malo, hacían esa segregación. Y aquí planteo también, veníamos también de los campos de concentración nazi, bajo la idea según la cual había unas razas arias o razas superiores. Y aquí quiero dar un dato antropológico que no sé si sepan, pero sería chévere que tuviéramos esa conciencia, y es el primer ser humano encontrado, o el más antiguo sobre la Tierra, está en África. Y en otras palabras, se plantea que genéticamente todos venimos de allí y todos tenemos algo de sangre africana. También se ha cuestionado antropológicamente la idea de la existencia de las razas. No existen las razas, es un discurso político, más no es una evidencia científica. No existe una raza aria o pura. No obstante, se han hecho genocidios, masacres y torturas con base a esta idea política desde un lugar muy oscuro. Y hemos permitido que eso suceda. Y eso también sucede en Colombia. Hoy en día, voy a irme también con esto de una vez, hoy en día cuando te vas a los índices de marginalidad en Colombia y de pobreza extrema, que a propósito en Colombia de los 50 millones de habitantes que somos, aproximadamente 20 millones están en estado de pobreza. Y cuando te vas a las cifras ya en filigrana, los seres que hacen parte de ese número, que son vidas enteras sin tener para comer diariamente, la mayoría es población indígena y población negra. Los índices de analfabetismo, de acceso a agua, vivienda,
salubridad, los peores índices, los que menos tienen acceso en Colombia, son las comunidades indígenas y las comunidades negras. Y aquí empiezo también como con mi propuesta de argumento. ¿Será que el apartheid se ha terminado realmente? ¿Será que los campos de concentración se han terminado? ¿Será que esta lógica de colonización se ha terminado incluso para nuestro país? Mi respuesta es que no. Igual estamos avanzando para que se disuelva en todo caso. No voy a darle los porcentajes porque realmente son muy tristes, pero son reales. Estamos también en una parte en nuestro país. Solamente preguntémonos, solo aquí, ¿cuántas personas negras hay? ¿Cuántas personas indígenas hay? Podríamos voltear la cámara. ¿Cuántos online nos están escuchando que se autorreconocen como parte de una comunidad indígena o negra? Entonces, bueno, ese supongo a volver entonces a Sudáfrica. Y seguimos tejiendo también este argumento. Y resulta, esto es lo más interesante y duro, en Sudáfrica cuando se estableció este régimen, el 21%, solo el 21% de la población era blanca. El 68% eran negros y el 11% mestizos. Y aquí empezamos a ver como un poquito estas lógicas de colonización, que desde mi visión y mi perspectiva, este sistema se estableció porque había miedo. Miedo a como ellos eran la minoría, miedo a que no tener el poder o a que fueran segregados como ellos segregaron. Partiendo de esa enseñanza que hemos ido también recorriendo, todo ataque, toda defensa es una petición de amor o una petición de ayuda. Y es horrible, pues es muy difícil ver ese ataque, este sistema de más de 40 años como una petición de ayuda. Pero quizás eso lo fue. Solo el 21% de la población surafricana, los africanés, eran blancos. Y duraron 40 años o más tiempo poniendo a los negros en unas condiciones inhumanas, deplorables. Entonces, un poco, sí, el sistema que aquí se planteaba era segregar a la comunidad. Y contaban que lo más difícil era contarle esto a los niños. ¿Cómo tú le explicas a un niño que no puede jugar con otro niño simplemente porque su color de piel es diferente? Y esto pues empezaba, para Mandela esto era un sinsentido. Y él planteaba que los mayores de su comunidad no hubiesen permitido eso. Y lo que él aprendió en su tribu es que no se podía permitir. Y por eso entregó su vida a esta lucha. Y aquí planteo también como el tema de los sistemas jurídicos, y quiero darles otro ejemplo muy duro, en Australia. Este sistema del apartheid, una de sus inspiraciones fue leyes para los aborígenes en Australia. Australia, que también es un país bastante antiguo. Tuve la oportunidad de estar allá en Australia y de ver unas cosas que ustedes no se pueden imaginar, pero de ver leyes muy recientes que decían cuáles son los parámetros para cazar aborígenes. Para cazar aborígenes. Cazar de matar como animales. Entonces habían leyes aprobadas en donde decía cuáles son las reglas de caza de aborígenes en Australia. Y sobre ese sistema se inspiró el apartheid. Y todo esto ha sido bastante reciente. Incluso es bien interesante, aquí también hago otro paréntesis como de comprensión de estas políticas. Es muy interesante porque en Australia en estos momentos no hay un reconocimiento de las comunidades aborígenes. Me voy a ir a Colombia, estoy haciendo como varios paralelos. Solo desde 1991, no sé si sepan, pero nuestra constitución reciente fue una constitución, las constituciones son como lo que plantea el deber ser de una comunidad o hacia dónde quiere ir en términos amplios. Solo hasta 1991 nos reconocimos como una nación
étnica y pluricultural. Antes de eso, desde 1886, teníamos una constitución que invisibilizaba completamente la existencia de grupos étnicos. Y es muy interesante los que se han dedicado a estudiar las comunidades negras en Colombia, porque se dice que antes del 91 los negros no existían. Después del 91 empezaron a existir. Y esto responde a un montón de luchas, que ya es otro tema. Pero empezaron a existir como grupo que tenía unas políticas diferenciales de acceso a derechos desde 1991. Han pasado, ¿cuántos años desde 1991? 32 años la edad de Juanfra. Ha pasado la edad de Juanfra. Y hoy en día, cuando te vas a los índices de marginalidad en Colombia, estas comunidades que tienen derechos diferenciales, que tienen acceso a, supuestamente, a mayores beneficios, siguen siendo los más marginados. Y aquí plantea un poco Nelson Mandela la cuestión de la igualdad o el acceso a privilegios o la equidad. ¿Cómo vas a comparar el acceso a un trabajo, a una vida digna de una persona que nunca pudo tener acceso a comida básica, a familia, a educación, igual que la de un blanco? Y yo me empiezo a cuestionar mis privilegios como blanca, incluso en este país. No porque seamos más inteligentes, no porque seamos mejores, sino porque hay unas lógicas de discriminación que aún siguen estando. Y es el apartheid que vivimos como seres humanos. Es el mismo apartheid que fue más radicalizado en Sudáfrica, por el cual Mandela dio su vida para plantearnos un mensaje diferente. Entonces, bueno, vuelvo a Sudáfrica. Entonces, en 1948, como les contaba, subieron al poder los blancos, pusieron este sistema y todo esto empezó a generar, obviamente el 68% de la población negra, el 11% mestiza, empezó a generar que la gente estuviera mal, estuviera con ganas de organizarse en rebelión por un sistema tan opresivo. Y empezó a generar un proceso de violencia interna grandísimo, y el primer ministro en su momento declaró un estado de emergencia, donde planteaba que todo aquel que estuviera en huelga o en manifestación en contra del sistema del apartheid iba a estar encarcelado. Detuvieron a miles de negros. Y esto fue aproximadamente en 1961, y aquí quiero empezar con las palabras de Mandela y dejar de hablar yo para que escuchemos a Mandela. Aproximadamente en 1961, Mandela empezó a hacer discursos públicos que, a propósito, en los discursos de Mandela encontramos como el jugo de su enseñanza, en donde decía lo siguiente. Esto es 1961. Él era dirigente y estaba en la clandestinidad porque estaba completamente perseguido, él y su familia y todos los que pertenecieron como a este grupo. Entonces decía Mandela en 1961. No se puede esperar que los que no tienen derecho al voto vayan a seguir pagando impuestos a un gobierno que no asume responsabilidades por ellos. No se puede esperar que personas que viven en la pobreza y el hambre paguen alquileres exorbitantes al gobierno y a las autoridades locales. Somos el nervio central de la agricultura y la industria. Hacemos la labor en las minas de oro, diamantes y carbón, en las granjas y en la industria a cambio de jornales miserables. ¿Por qué tenemos que seguir enriqueciendo a quienes roban el producto de nuestra sangre y nuestro sudor? ¿A quienes nos explotan y nos niegan el derecho a organizarnos en sindicatos? Me dicen que han emitido una orden de detención contra mí y que la policía me está buscando. Cualquier político serio comprenderá que en las actuales condiciones de este país sería ingenuo y criminal de mi parte buscar el mártir fácil entregándome a la policía. Tenemos que cumplir con una importante agenda y es importante que lo hagamos con mucha seriedad y sin demora. He optado por esto último, que es más difícil y que conlleva más riesgos y penurias que estar sentado en prisión.
Tengo que separarme de mi querida esposa y de mis hijos, de mi madre y de mis hermanas, vivir como un paria en mi propia tierra. He tenido que cerrar mi negocio, abandonar mi profesión y vivir en la pobreza y la miseria, como lo hacen muchos de mis compatriotas. Lucharé contra el gobierno junto a ustedes, codo a codo, hasta que logremos la victoria. ¿Qué harán ustedes? ¿Se nos sumarán o van a cooperar con el gobierno en sus esfuerzos por reprimir las reivindicaciones y las aspiraciones de nuestro propio pueblo? ¿Van a quedarse callados y neutrales en una cuestión de vida o muerte para mi pueblo, para nuestro pueblo? Por mi parte ya he hecho la elección. No abandonaré a Sudáfrica. No me rendiré. Solo con penuria, sacrificio y acción militante se puede conquistar la libertad. La lucha es mi vida. Seguiré luchando por la libertad hasta el fin de mis días. Esto lo dice Mandela antes de ser enjuiciado en 1961. Y en 1963 lo detuvieron, lo cogieron pues. En este discurso él hace su apuesta. Y también quiero mostrar un poco el Mandela ser humano, que se entregó a la soledad y a la tristeza por una causa mayor. Es decir, dejó de actuar por su individualidad o cómo él iba, cómo iba ahí, cómo voy yo ahí, por una causa mayor. Era su llaga, era su causa. Entonces detuvieron a Mandela en 1963. Ese es el contexto antes de la película. Porque en la película, los que se la vieron, los que nos la vimos acá y los que se la vean online, muestran cuando él ya fue presidente, pero no nos cuentan la parte anterior. Y pues quería como contarles un poquito qué pasó antes. Entonces, en 1963 Mandela lo detuvieron. Desde antes tuvo dos detenciones. Una detención en 1962 porque salió de manera ilícita del país y porque incitaba a la huelga. Y ahí tuvo un juicio también. Y de nuevo lo capturaron en 1963. Esto es una historia que no vale la pena como hacerla como la filigrana porque no hay mucho tiempo, pero tuvo como estos dos juicios. En 1964 lo volvieron a capturar, mejor dicho, en 1964 sucedió el juicio, en 63 lo capturaron y lo condenaron a cadena perpetua. Y aquí es muy interesante porque el primer ministro en esos momentos había dos opciones, o muerte o cadena perpetua. Y ese primer ministro dijo cadena perpetua para que sufra más, porque la muerte es simplemente un instante. Cadena perpetua se merece todo lo peor que puede pasar en una cárcel por el tiempo que estuvo. Entonces, Mandela en su juicio hace una declaración y para estos líderes es muy interesante ver cómo sus declaraciones en los juicios, porque más allá de una defensa, él aprovechó el juicio para plantear su idea, para plantear su política, para plantear su visión o su lucha. Entonces quiero volver a las palabras de Mandela. Voy a saltarme varias cositas porque ya no hay mucho tiempo, pero bueno. Dice: odio la práctica de la discriminación racial y en mi odio me siento respaldado por el hecho de que la inmensa mayoría de la humanidad lo odia de la misma manera. Odio que se inculque sistemáticamente a los niños el prejuicio basado en el color y me siento apoyado en ese odio por el hecho de que la inmensa mayoría de la humanidad aquí y en el exterior coinciden con mi manera de pensar. Nada de lo que pueda hacer este tribunal cambiará en modo alguno el odio que siento, que solo podrá desaparecer cuando se elimine la injusticia y la inhumanidad contra los que he luchado para erradicarlas de la vida política y social de este país. La queja de los africanos no es solo que son pobres y que los blancos son ricos, sino que las leyes la hacen los blancos que tienen como finalidad preservar esta situación. Hay dos maneras de salir de la pobreza. La primera es mediante la educación formal y la segunda cuando el trabajador adquiere mayores conocimientos en su trabajo y por ende un salario más alto. En lo que respecta a los africanos, ambas posibilidades se ven deliberadamente reducidas por esta legislación. Queremos sobre todo la igualdad de derechos políticos, porque sin ellos nuestra incapacidad será permanente. Sé que esto suena revolucionario,
para los blancos de este país, porque la mayoría de los votantes serían africanos. Por eso el hombre blanco teme a la democracia. Y voy a ir al final de su discurso, que es como el que más, esta parte es como lo más escuchado de él, sí, lo que más se lee de él. He dedicado toda mi vida a esta lucha del pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. Atesoro en mi corazón el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas vivan juntos en armonía con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y espero alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Y cuando leí esto me recordó a una entrevista que le hicieron a Vishnudevananda cuando estaba en sus misiones de paz. Y le preguntaban, ¿usted está loco? Justamente en ese mismo contexto del muro de Berlín. ¿Usted está loco? ¿Qué hace cruzando fronteras? ¿Lo van a matar? Y Vishnudevananda responde, los que nos vimos la película de pronto se acuerdan. No entiendo por qué me estás diciendo loco si yo estoy dando mi vida por la paz, cuando hay miles que están dando su vida por la guerra. Prefiero morir por una causa de la paz que quedarme callado. Bueno, dice algo así. Un poco también me recordó a la frase de Martin Luther King que decía, el que no ha encontrado una causa por la que vivir, no ha empezado a vivir. Eso. El que no ha encontrado una causa por qué morir, no ha empezado a vivir. Entonces, bueno, parte de las enseñanzas, queda poco tiempo, voy a escoger qué contarles, tenía un montón de cosas, pero el tiempo es corto. Mandela estuvo 27 años en la cárcel y lo que se plantea es que, ¿cómo lo recibieron? No quiero dejar de contar esto. El apartheid, si afuera el apartheid era denso y fuerte, imagínenselo en una cárcel. No sé si aquí alguien sabe algo de los contextos de la cárcel, pero es lo peor, lo más inhumano que ustedes pueden imaginarse. Y nosotros sostenemos esos sistemas carcelarios, que es en serio lo peor que puede pasar a cualquier ser. Nadie se merece eso. Lo recibieron metiéndolo a un hueco y orinándolo todos los carceleros. Y las torturas y los trabajos forzados a los que lo obligaron no tienen nombre. Y no los voy a contar acá para no ser tan amarillista, pero pues es real. Y es muy interesante porque Mandela empezó a aplicar su mensaje en la cárcel. Se pudo haber quedado en la ira, en la rabia, en la tristeza, pero empezó a aplicar su política de revolución pacífica. En la cárcel Mandela leyó a Gandhi y en todo esto de la resistencia pacífica empezó a intentar aprenderlo. Casi que en la cárcel se iluminó, por decirlo en nuestros términos de aquí. Y empezó a tener un vínculo con los carceleros que lo trataban terrible de manera diferente y empezó a cambiarles el chip a los carceleros. Y para contarles solo una anécdota rápida, Mandela fue tan querido por los carceleros a través del tiempo que uno de los guardias le llevó a su hijo recién nacido a la cárcel para que lo alzara. En el apartheid, los niños, las mujeres no podían ser tocadas ni acercadas a los negros, los niños de los blancos. Y este hombre generó conmovió tanto, enamoró tanto a estos guardias que eso sucedió. Eso es solamente un símbolo del poder. Esta historia la cuenta este periodista George Carlin, que también le recomendamos a los online leer este libro. Creo que deberíamos buscar el PDF y tal vez enviárselos en la newsletter para que lo puedan leer. Es interesante porque este periodista cuenta toda la vida y acompañó a Mandela como en su tiempo presidencial y un poquito antes, y él era un periodista que quería buscarle la caída al político, quería buscarle la caída pues como era como del otro bando, del bando de ultraderecha. Solamente conociendo a Mandela, viendo que sí se puede hacer, y así termina el libro, lo que me enseñó Mandela, dice este señor, se puede ser político y ser humano al mismo tiempo. Y eso fue una de las cosas que pues enseñó Mandela. Y en la película lo veíamos, como su relación con todos los trabajadores. El punto es, Mandela empezó a aplicar su prueba piloto y su mensaje para el mundo en la cárcel.
Sale de la cárcel en 1990, ya voy a terminar con su salida de la cárcel, a los 71 años. ¿Usted qué cree? O sea, uno a los 71 años no está pensando en seguir luchando, pero él lo siguió. Y el discurso cuando sale de la cárcel es bellísimo, pero ya no tengo tiempo para contárselos, pero no voy a decirlo. Una parte. Hemos esperado demasiado por nuestra libertad. No podemos esperar más. Ha llegado la hora de intensificar la lucha en todos los frentes. Solo mediante la acción disciplinada de las masas podemos asegurar nuestra victoria. Pedimos a nuestros compatriotas blancos, ojo a esto, pedimos a nuestros compatriotas blancos que se nos unan para crear la nueva Sudáfrica. Esto lo dice a los 71 años, después de pasar 27 años en la cárcel, esto es el discurso apenas sale de la cárcel. Por favor, únanse. El movimiento por la libertad es un ámbito político donde ustedes también caben. Pedimos a la comunidad internacional que mantenga su campaña para aislar al régimen del apartheid. Nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. No debemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino. El sufragio universal, el sufragio es el voto, fundamental entre los votantes en una Sudáfrica unida, democrática y no racial, es el único camino hacia la paz y la armonía racial. Entonces sale Mandela de la cárcel en 1990 y de 1994 a 1999 fue elegido presidente en las primeras elecciones multirraciales con reconocimiento pleno al voto de toda la comunidad. Obviamente gana. Y lo que pasa después de ahí lo empiezan a contar un poco en la película, que realmente la recomiendo, y en la película cuentan cosas sutiles de su política del perdón, el amor y la reconciliación que quiero traer simplemente a colación para que las pensemos. En la película se centra mucho en el rugby, cómo él cogió el rugby, que los que no conocen pues como la historia de este juego, viene de Inglaterra, es decir, las colonias. Y Mandela cogió ese símbolo del colonialismo, pues como que viene de los países coloniales, para cambiar el significado. Y fue muy interesante cómo nos mostraron en la película al principio los negros odiando este juego y Mandela queriendo por medio del juego plantear una estrategia de reconciliación. Esa es un poco la película para los que no se lo han visto. Y cuando llega Mandela, no sé si se acuerdan, llega a la casa presidencial, todos los blancos están ya con sus cajas renunciando y a los que se quedan les dice, vengan, tengo una reunión con ustedes, los invito a quedarse. Y los negros, sus compañeros de lucha, bravos con Mandela, ¿cómo es posible que usted esté aceptando a estos seres que nos torturaron, que nos pegaron, que nos mataron, que nos asesinaron, que nos masacraron? No entendemos. Pero él no estaba en la lógica del ataque y la defensa. El mayor miedo, no sé si se acuerdan, cuando el profesor ¿cómo se dice? El director técnico, el entrenador le dice a uno de los de rugby, todos blancos, como, mira, llegó nuestro fin. Porque el miedo mayor de los blancos cuando Mandela sale de la cárcel y cuando se posiciona como presidente es ahora, ¿qué va a pasar con este 21%? Y ellos desde la culpa, nosotros los volvimos nada y ahora ellos subieron al poder, va a pasar lo mismo con nosotros. Pero no fue así. Y ahí nos empieza a cambiar Mandela como ese chip. No estuvo en el ataque y la defensa y tenía todas las razones, después de 27 años en la cárcel con tratos tortuosos, de salir a hacer una rebelión, pero no fue así. Entonces en el marco de su gobierno, otros símbolos importantes que son muy poderosos, no cambió la bandera de los africanés, puso las dos banderas. No quitó el himno, no sé si se acuerdan de que él planteaba, no, ¿cómo es posible que vayamos a dejar ese himno de tortura? No quitó el himno, dejó los dos himnos. Al final, en el partido final, no sé si se acuerdan que estaba las mujeres negras cantando el himno negro, pero también se cantaba el otro himno, pero habían las dos banderas. Y adicionalmente, lo que planteó fue cómo hacer esto juntos, que es un poco como estamos en Colombia. Hoy en Colombia tenemos a un presidente exguerrillero y a una mujer negra en el poder.
Y los que más o menos han estado conscientes de esto, de esta última política en Colombia, la cantidad de racismo, clasismo, que ha habido como en contra de esta política, es una política democrática, sin decir que estoy o no estoy de acuerdo, estamos o no, simplemente subieron. Pero también el miedo de la ultraderecha, el miedo de los empresarios con la subida quizás de un pensamiento diferente, se parece un poco a esto. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros para que las palabras de Mandela y sus 27 años en la cárcel no sean en vano, porque hay un mensaje muy claro y contundente, y la reconciliación no se hace en estos son los buenos, estos son los malos, usted me atacó, yo me defiendo, sino vengan como lo hacemos juntos. Y más o menos esa es la política de justicia transicional en la que estamos en Colombia. ¿Cuál es nuestro aporte? Como nos decía Mandela, ¿te vas a quedar callado, te vas a quedar ahí? ¿Con qué termino? Tenía muchas cosas para contarles porque me atrajo mucho la vida de Mandela. Una última cosa que le pasó a Mandela ya estando como presidente, asesinaron a su mejor amigo, a su sucesor político, creo que se llamaba Hadi, no sé cómo pronunciar el nombre, y esto fue muy duro, porque él estaba sin familia y era su compañero, y lo asesinaron. Y lo que hizo Mandela fue salir a la radio a decirle a todos, porque también a Mandela le tocó también muy duro con los mismos negros, porque los mismos negros querían rebelión, querían justicia en su noción de justicia, y él tenía que frenarlos. En la película también aparece como escenas desde esta perspectiva. Y sale en la radio a decir, no vamos a tomar las armas, no vamos a tomar represalias, porque si hacemos esto estaríamos manchando por lo cual también luchó mi amigo, mi compañero Hadi, creo que se llamaba, Hari. Y Desmond Tutu, que fue un padre arzobispo anglicano muy importante, que además le recomiendo una peli donde él está con el Dalai Lama, que se llama Camino a la Felicidad, súper linda, un maestro también, Desmond Tutu, leyó esto que hizo Mandela como la salvación de Sudáfrica. Porque donde Mandela no hubiese salido a la radio a decir, con el dolor en su alma, que le mataron a su hermano, a su compatriota, a su amigo, con el cual estuvo también en la cárcel, si no hubiera llamado a decir, oigan, no hagamos nada, y él tenía un poder, como un poder también de autoridad ante los negros de Sudáfrica, se hubiera armado otra vez la guerra. Bueno, a grandes rasgos esos son los mensajes de Mandela, está súper tarde, perdón. Y él, al final de la película, él plantea que un poema lo mantuvo en fuerza, y lo quiero leer, son 4 líneas. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Eso lo mantuvo en la celda. Entonces, bueno, vamos a terminar. Si quieren seguir hablando de Mandela, los invito. Anuncios rápidamente, vengan hoy al ashram, tenemos velitas, mañana también tenemos velitas, tenemos un concierto espectacular con todos los artistas de la vereda. El 15 al 17 de diciembre tenemos la novena navideña, empezamos aquí a cantar las novenas con todas las personas de la vereda, hermosísimo también, no se lo pueden perder. Del 22 al 25 tenemos la Navidad aquí en el ashram, que también es muy especial. Y súper importante, alerta para todos los que están online, del 29 al 2 de enero va a estar Swami Premananda compartiéndonos las mejores enseñanzas de un Swami que yo creo que podamos tener aquí, así que vengan. Y alístense para venir a los profesorados de yoga básicos. El 2 de febrero inicia uno y el 23 de febrero inicia el de empresas. Esos son los anuncios. Terminamos con Trayambakam.
Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandanan Mitrior Mokshe Amandritat Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandanan Mitrior Mokshe Amandritat Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandanan Mitrior Mokshe Amandritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki, Bolo Sri Guru Swami Vishnu Devananda Maharaj Ki, Bolo Nelson Mandela y su mensaje aquí. Yeah. El Arati. Om Natatra Suryo Mari Vajanda Karana. Om Gange Shadamune Shadamura Vari Saraswati Namaste Namaha Tvameva Mata Chapita Tvameva Bandhu Shasakha Tvameva Tvameva